Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así es que, Rosario, buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Hola. Bien, muy bien, buenos días, ¿cómo están todos? Saludos desde la Ciudad de México. Les enviamos un saludo y una bendición a cada uno de los que están hoy aquí. Bueno, no tenemos video tuyo. A ver, déjame ver. ¿Qué pasa? A ver. Ay, que se apagó la camarita, ya. Ay. Bueno. Listo. Gracias. Ya, ahora sí. Bueno, iniciamos. Ajá. Entonces. Sí, muy bien. Entonces hoy en este segmento de Comunicados con él vamos a hablar un poco acerca de Jesús, de quién dicen ustedes que soy, les preguntó Jesús a sus discípulos y nosotros nos podemos hacer esta pregunta también, ¿quién es Jesús para nosotros? Entonces es muy importante en la comunicación, ¿verdad? Saber acerca cuando tú te acercas a alguien para comunicarte, para conocerlo, para pues llevar o entablar una relación, una comunicación, una amistad con alguien, te acercas y pues tienes que empezar a conocer. De hecho, cuando quieres empezar una comunicación, le preguntas a la persona de dónde eres, cómo te llamas, y empiezas a hacer ciertas preguntas, ¿no? Para conocer a esa persona, ya que tienes una relación o tienes una relación con algún amigo, un conocido, pues sabes quién es, ¿no? Por la relación que tienes con él, por el caminar con él, el estar cerca, el saber a qué se dedica, cuáles son sus gustos, de qué se ríe también, ¿no? Hasta cosas así como muy personales, ¿no? De cada quien. Entonces, es muy importante para nuestra comunicación saber quiénes son los demás, ¿no? Saber cómo interactuar, cómo acercarse, cómo pues tener esa relación, ¿no? Entonces, para este segmento, pues he preparado este tema acerca de lo que Jesús, ¿no? Les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿O quién dicen ustedes que soy? Entonces es muy importante porque cuando Jesús llega a nuestra vida y le recibimos como Señor y Salvador, lo que continúa, lo que viene a continuación en esta relación con Él, en nuestra vida, es hablarle a otras personas de quién es Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de alguien que no conocemos, no? O mucha gente lo hace, mucha gente no conoce a las personas y habla de ellas sin conocerlas, ¿no? O muchas veces pasa que te piden datos o la información de alguien, lo conoces y dices, no, pues no conozco a esta persona, ¿no? No puedo darte información, pero hay quien habla, ¿no? Y dice cosas que a veces no son, o lo que escuchó decir de otro, así como un teléfono descompuesto muchas veces. Entonces es muy importante que nosotros como hijos, como discípulos de Dios, nos hagamos esta pregunta, ¿no? Nosotros, yo en mi persona, en mi relación con Dios, ¿quién digo que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Entonces, así como lo llevamos a cabo en nuestras relaciones, pues no va a ser menos importante hacerlo cuando hablamos de Jesús, ¿no? Entonces, mucho más importante es saber quién es Jesús. Entonces, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces, cuando Jesús sí ha llegado a nuestra vida y le recibimos como Señor y Salvador, lo que continúa en nuestra vida es hablarle a otros acerca de Él, ¿no? Entonces, nuestra motivación para hablar de Jesús a otros puede ser, en un inicio, para dar testimonio de cómo cambió nuestra vida, ¿no? Entonces, Jesús hizo esto en mí y esto pasó en mi vida y yo estaba así y Dios vino a mi vida, Jesús llegó y se abrieron puertas, se tiraron muros, pasaron cosas increíbles, ¿no? Entonces, Dios me sanó, Dios habló a mi corazón, Dios cambió mis actitudes. ¿Cuántas cosas podemos decir acerca de lo que pasó, ¿no? En ese recibir a Jesús en tu vida y empezar a caminar con Él. Y bueno, y ya posteriormente continuaremos comunicando quién es Jesús, ¿verdad? O sea, hablar de Jesús, saber quién es Jesús, obedeciendo al mandamiento que el mismo Jesús nos da para extender el evangelio, ¿no? Entonces, por ello es importante
que sepamos quién es Jesús, ¿sí? Y cuando leemos los evangelios, podemos ver que Jesús mismo pues sabía lo equivocados, ¿no? Que estaban algunos respecto a esto, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí en Mateo 19, dice, luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos, o sea, los hijos son los que hablan acerca, o sea, por eso tenemos que tener esa relación con Dios, porque al conocerlo nosotros vamos a poder hablar claro de quién es Jesús, ¿no? Sin decir esto, porque decían, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y lo califican de glotón y de borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Por eso Jesús utilizó cada oportunidad para revelar a sus discípulos quién era Él, ¿sí? Entonces se acercaba Jesús a sus discípulos, iban al otro lado del mar, comentaba con ellos, les enseñaba, les hablaba, y ellos escuchando, ¿verdad? Iban conociendo a Jesucristo, así como lo hacemos nosotros ahora, teniendo las escrituras y teniendo esta bendición, ¿verdad? De tener todo por escrito y podemos meternos y conocer quién es Jesús, ¿no? Y al conocerlo también vivir como Jesús nos enseña, ¿no? Entonces es importante tener esa visión clara de quién es Jesús, de tal forma que podamos comunicar todo lo que Jesús hizo con precisión, decir quién es Jesús, ¿verdad? Y tener esa revelación de Dios es importante. Dios nos ha comunicado, nos ha enseñado, nos ha mostrado a través de todo lo que Jesús hizo en la tierra, ¿verdad? ¿Quién es su Hijo? Entonces, ¿quién es Él? Es muy importante saberlo. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Sí? ¿Quién digo yo que es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Entonces, eso siempre en nuestra vida va a ser muy relevante, muy importante, porque a medida de que nosotros vamos sabiendo quién es Jesús, nuestra vida va a tomar un significado diferente, un camino diferente, y vamos a caminar sobre lo que debemos también comunicar a otros, ¿no? Entonces el Evangelio de Mateo nos narra el momento en que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y aprovechó ese momento para preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Para después investigar con otra pregunta, si sus discípulos, o sea, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como discípulos, también, ¿no? Para nosotros es esta pregunta hoy. Si nosotros tenemos claro, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Sí? ¿Ustedes quién dicen que es Jesús? O sea, ¿ustedes quién dicen que es Jesús? ¿Ustedes quién dicen que soy? Les preguntó a sus discípulos. Entonces, vamos a leer el pasaje para tener un contexto acerca de todo esto que está pasando cuando Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos. Y ahí en Mateo 16, del 13 al 19, tenemos esta historia donde Jesús comunica está en una parte donde está comunicando con sus discípulos. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos esta respuesta de Pedro, ¿verdad? De lo que dijo acerca de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús diciéndole, bienaventurado eres, ¿verdad? Bienaventurado, porque esto te lo reveló el Padre, esto viene del cielo, esta revelación que tuviste. Entonces le entrega, ¿verdad? Dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le da esto a Pedro, ¿verdad?
por hablar, por saber quién era él, por saber que el mismo Padre se estaba comunicando con Pedro. Entonces, si no conocemos quién es Jesús, no podremos comunicarlo a otros. O sea, tenemos que saber, ¿verdad? Como sabemos de otras personas, cuando podemos comunicarle a otros o darle una como referencia de alguien, cuando nos piden referencia de alguna persona, decimos, él es así y así. Nosotros como hijos de Dios, para poder comunicar este mensaje que es ahora sí que una ley, o sea, que es algo que Dios nos manda hacer, entonces tenemos que saber quién es Jesús. Entonces, para poder dar esa referencia, si no conocemos quién es Jesús, no podremos comunicarlo a otros. Entonces, vemos, por ejemplo, los fariseos, aunque eran maestros de la ley, no conocían a Jesús, o sea, estaban muy alejados, ¿no? De conocer a Jesús, solamente se preocupaban por sus cosas, solamente estaban en sus temas religiosos, y cuando vino Jesús, pues para ellos la religión era lo que reinaba, ¿no? Lo que tenía que ser. Y no había entrada a más, y cuando vino Jesús y cambió todo esto y los hizo ver cosas y les habló y les dijo directamente tantas equivocaciones que tenían, ¿verdad? Los fariseos, aunque eran maestros de la ley, no conocían a Jesús, por eso comunicaban erróneamente quién era él, ¿no? Entonces, ahí en Mateo 12, 23 podemos ver algo acerca de esto. Dice Mateo 12, 23, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, fíjense lo que decían los fariseos, los religiosos de ese tiempo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces no conocían a Jesús, no sabían que era el Hijo de Dios, no entendían porque eran personas dedicadas a lo suyo, a su espacio, a lo que ellos entendían y lo que era la ley, ¿no? Entonces, decían, expulsa a los demonios por Belcebú, o sea, hablando de Jesús de una manera muy mal, ¿no? Erróneamente. Entonces, Jesús, al ver que los fariseos tenían un concepto equivocado de él, les hizo ver exponiendo la verdad que era el Hijo de Dios. O sea, Jesús les expuso la verdad y les dijo, yo como Hijo de Dios. Entonces, en Mateo 12, 25 tenemos esto que habla Jesús. Dice, pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca. Si internamente está dividida, así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo, y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? ¿Sí? Si Satanás expulsa a Satanás, está dividiendo, ¿no? O sea, si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de quien los expulsan los hijos de ustedes, por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Aquí les está refiriendo, o sea, yo soy el reino, yo soy el reino. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, si nosotros hemos conocido a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, tal y como Pedro lo conoció, como Pedro dijo, ¿verdad?, que tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Debemos vivir en congruencia con esa fe. Nosotros tenemos que caminar en esta verdad, en esta certidumbre, y tener esa confianza de que estamos dirigiéndonos al Rey, de que estamos hablando del Rey, de que Jesús es Rey. Sí, es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, vivir en esa congruencia de fe, porque de esa manera comunicaremos cómo es Jesús claramente, seriamente y valientemente, ¿verdad? Entonces, comunicaremos cómo es Jesús, no solo por lo que digamos de Él, sino por la forma como ha transformado nuestra vida, cómo ha obrado Dios en nosotros, no solo lo que leemos, lo que escuchamos, lo que está en los evangelios, ¿verdad? Sino también una vivencia propia, una vivencia que hemos tenido con Jesús, cómo ha hablado, cómo ha obrado, cómo ha trabajado en nuestra vida y cómo seguirá haciéndolo, ¿no? Entonces, esto también es esta fe que tenemos que seguir comunicando, ¿verdad? Ya que de esa manera vamos a hablar correctamente de Jesús, ¿sí? No solo por lo que digamos de Él, sino por la forma como nos transformó, como cambió nuestras vidas.
Entonces, el hablar de Jesús a otras personas es un mandato que Jesús le dio a sus discípulos y que ahora lo hemos continuado los creyentes que formamos la Iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, hablar de Jesús es muy importante, saber quién es Jesús y preguntarnos, ¿quién digo yo que es Jesucristo? ¿Cómo, si yo sé quién es Jesús, cómo me refiero con otros acerca de él? O sea, ¿cómo hablo a otros de él? ¿Sí? Lo hago con toda convicción y con la fe y con la certeza de lo que he leído en las Escrituras, de lo que sé acerca de él. ¿Cómo lo comunico? Entonces, en Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Nosotros como un mandato de Dios, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura sin excepción, ¿no? Todos pueden escuchar el mensaje de Dios de tu boca, escuchar quién es Jesús de tu boca, de nuestra relación con Él, los demás pueden escuchar y tomar, ¿verdad? Esto para sus vidas, una vida cambiada, una vida bendecida, una vida que es edificada en Cristo, porque le conocemos. Entonces, todo esto, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces, ya habíamos hablado un poquito antes acerca de esto en otra sesión, pero el que crea, ¿verdad? Es importante, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no será condenado. Entonces, es una referencia que tenemos el conocer a Jesús para poder llevar a la gente a esa salvación, a ese acercamiento con Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo, nos hace tener esa responsabilidad y ese amor por otros para llevarles esta palabra, comunicarles la verdad de Dios, la verdad de Jesús, la verdad del Espíritu. Todo esto va a ser va a ser una bendición para la vida de los demás. Entonces es importante en este día hacernos esa pregunta, ¿quién digo yo? O ¿cómo les digo a los demás quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién dices que soy? Entonces, así como se los preguntó a sus discípulos. Como sus discípulos debemos llevar a cabo ese mandamiento en todo lugar en donde estemos, ¿sí? Así que en la medida en que sepamos quién es Jesús, podremos comunicarle a otros con precisión y de nuevo, ¿verdad? Con convicción, quién es Él, ¿sí? En esa medida, sabiendo quién es Jesús. Entonces es importante que, así como preguntó Jesús, nosotros nos hagamos la pregunta, ¿verdad? Entonces, si comunicamos a Jesús solamente como el siervo sufriente y cordero de sacrificio, pues nos estaríamos quedando muy cortos, o sea, sería algo muy pequeño, ¿verdad? Sea, pues nada más saber esto y ya, ¿no? O sea, hay más acerca de Jesús, hay que conocer más de Jesús, no hay que cansarse de buscar lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha hablado, lo que el Padre dice, lo que Jesús dice del Padre, lo que habla el Espíritu acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces es muy importante porque en otro tiempo a mí me hubiera gustado desde pequeña entender quién era Jesús, ¿verdad? Como ahora veo en las clases infantiles bíblicas o cuando se les enseña a los pequeños acerca de Jesús, veo con cuánto amor y con cuánta dedicación los maestros de niños les enseñan, ¿verdad? A estos pequeños quién es Jesús, ¿no? Lo ven como un héroe, lo ven como el todopoderoso, como el que está hecho de amor, el lleno de amor, el Padre omnipotente, omnipresente, todo esto que de pequeña yo no entendía, ¿no? Yo solo iba a un lugar y veía un tipo de Jesús y ese era el que había y no entendía yo qué pasaba, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado que pues lo vemos pero no entendemos o no entendíamos, ¿no? Quién era Jesús. Entonces es muy importante, ¿no? Porque si no nos estaremos quedando muy cortos, ¿verdad? En conocer a Jesús y no vamos a poder comunicar todo lo que Él es. Entonces, lo que es Jesús, por ejemplo, es Jesús entregó su vida por el pago de nuestros pecados, ¿sí? Él vino y dio su vida porque nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos limpios de esta maldad, ¿verdad? Entonces Jesús vino
¿verdad? Como ese cordero, y fue inmolado, fue lastimado, fue torturado, ¿no? Totalmente para que nosotros, ¿verdad? Pudiéramos tener esa salvación, esa bendición de ser perdonados. Jesús entregó su vida por el pago de nuestros pecados. Jesús nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Gracias a ese sacrificio podemos entrar confiadamente al trono de gracia y hallar oportuno socorro, porque ese velo que dividía entre el lugar donde estaba Dios, fue roto, ¿verdad? Se abrió y nosotros podemos entrar ahora a esa bendición de poder acercarnos al Padre a través de lo que Jesús hizo, ¿no? Nos reconcilió con Dios. Él murió, pero resucitó venciendo la muerte. Esto es lo que también Jesús hizo, ¿no? Él murió y resucitó. Ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahí está Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Viendo e intercediendo por nosotros. Entonces, qué bendición, ¿no? Tenemos ahí a Jesús cercano, lleno de bendición, pidiendo en su nombre, pidiendo a través de su precioso sacrificio que el Padre vea y escuche nuestras oraciones, ¿no? Entonces está intercediendo por nosotros Jesús. Entonces Jesús también viene por su iglesia, Jesús también Jesús vendrá por su iglesia. Jesús va a venir nuevamente para establecer su reino de paz en esta tierra. Y nosotros pues vamos a ir con él, ¿no? Esa es nuestra esperanza y lo que estamos anhelantes, ¿verdad? Venimos, Jesús, ven pronto, ¿no? Esa palabra maranata, ¿no? Que repetimos, Jesús, ven, ¿sí? Ven Jesús a nosotros. Entonces, todo esto es lo que Jesús es todo esto y más, ¿no? Nosotros cuando leemos la palabra, ¿verdad? Podemos ver también hay una cita, ¿verdad? Que ahorita dice, Jesús como hombre vivió una vida sin pecado y Jesús como Dios es todo, ¿sí? Y en Colosenses 1:15 dice, es la imagen del Dios invisible Jesús, el primogénito de toda la creación. Él fue creado, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? Entonces, él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de todos los muertos, el primero que resucitó, ¿verdad? Para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, ¿sí? A Dios Padre le agradó que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quién digo yo que es Jesús, verdad? Si leemos Colosenses 1:15, o sea, aquí tenemos así un resumen y bueno, no, porque hay más, pero aquí tenemos una parte de lo que podemos hablar acerca de Jesús, ¿no? Entonces, cuando tú compartas, cuando tú lleves, cuando tú comuniques, ¿verdad? Tienes que tener presente todo lo que hizo Jesús para comunicar este evangelio, para llevar esta palabra. Entonces, para hacer este mandato una realidad, ¿no? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, tenemos todo esto de parte de Dios, ¿sí? Al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre, la sangre de Jesús. Y otro pasaje que podemos citar para decir más acerca de quién es Jesús o qué podemos decir de quién es Jesús, ¿verdad? Dice aquí en Juan 1:14 al 18, dice, y la palabra se hizo carne, hablando de Jesús, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí porque ya existía antes que yo, hablando de Jesús, ¿verdad? Era antes que él. Entonces,
ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, la gracia de Jesús no se termina. Hemos hablado acerca del mensaje de la gracia en este segmento de comunicados con él, y la gracia de Dios no se termina. La gracia de Dios es gracia sobre gracia. Entonces la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Quién dices que soy? ¿Verdad? De él proviene toda esa gracia. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Así que para reconocer quién es Jesús, pues se necesita ser alguien que está dispuesto a, pues a vaciarse de conceptos erróneos o de cosas erróneas, ¿verdad? Acerca de él. No es ser religiosos y solo escuchar lo que siempre escuchas, sino meterte a la palabra y buscar y tener esa relación íntima con Dios para seguir buscando más acerca de quién es Jesús. ¿Quién digo yo que es Jesús, verdad? Entonces, dispuesto a vaciarte de conceptos erróneos acerca de él y entender que hay mucho aún por saber, y entender acerca de Jesús hay mucho más que saber. Y en esa experiencia eterna con Dios, ¿verdad? Esa es una experiencia eterna con Dios, el conocer más acerca de Jesucristo. Sigamos entonces caminando con Dios, sigamos cerca como esos discípulos, ¿verdad? Influenciados por sus enseñanzas y su amor, viendo la obra que Él nos ha dejado para comunicar a otros, ver y saber quién es Él, y Él al tocar nuestros corazones y nuestras vidas, ver y saber esto, ¿no? Que quién es Dios que toca mi vida, que me habla, quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién dices que soy entonces? Y sigamos teniendo esos momentos donde, pues, donde nos muestra quién es como Dios, como se lo mostró a Pedro, ¿no? Entonces, esos momentos que dejemos, esas reflexiones, esos tiempos de tranquilidad, esos celás, donde podemos preguntarnos y ver quién es Dios para nosotros, quién es Jesús. Entonces, repitamos esto de Mateo 16, 17, ¿verdad? Que le dijo a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, pero ahí puedes poner tu nombre. Bienaventurado eres tú, María, José, Pedro, Manuel, Miguel, no sé. Bienaventurado eres, ¿verdad? Porque no te lo revela carnes ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, pues así es con Dios. Sigamos adelante, sigamos buscando, haciéndonos esta pregunta: ¿quién dices que soy? Entonces, pues muchas gracias por su atención y sigamos buscando respuesta a estas preguntas que son eternas y son una bendición para ponerlas en nuestra vida. Que Dios los bendiga y muy buen día que tengan todos ustedes. Bendiciones. El látigo que lo hirió